con una inmensa alegría, queriéndote compartir en Apocalipsis 2 del 8 al 11. La iglesia Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé la dirección para poder llegar un buen mensaje. Padre Celestial, bendícenos a todos y a cada uno. Pon en nuestro corazón siempre cosas buenas, que nos arrepentamos de todo, que hagamos tu voluntad. Aquí el Señor se nos presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es Cristo Jesús? Señor, tú te le presentaste al apóstol Juan y tenían ciertas cosas negativas esta iglesia de Efeso, como todo lo tenemos, buenas y malas. Pues ayúdanos a sacar la mala y que salga de nosotros todo lo malo y que siempre esté lo bueno, para tener derecho a nuestra corona, que nadie la arrebate, Señor. Bendice cada familia, cada persona, que haya una salud, que haya una sanidad en todo su cuerpo y para todos. Siempre lo pedimos en el nombre del primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una pequeña introducción a esta mensaje de la iglesia de Esmirna. Recordemos primeramente que aquí se le presenta el Señor Jesús a Juan. Recordemos que en la primera iglesia que vimos antes, la iglesia de Efeso, esta iglesia habían dejado el primer amor. Pero ¿cuál era la recomendación? Que si se arrepentían y, y venían a los pies del Señor, entonces recuerde que el primer amor es nuestro Padre Celestial. Y estaban haciendo muchas cosas buenas, pero ahí estaba la falla. Y el Señor le dijo que tenían derecho al árbol de la vida. En esta iglesia también vemos aquí unos judíos que de alguna manera no lo son. Entonces, si alguien está por una persecución o alguien se encuentra en una tribulación, nos dice aquí el mensaje de la iglesia de Esmirna que no va a sufrir de la segunda muerte, por lo cual va a tener derecho a la primera muerte. Y aparte de ello, la corona. Este mensaje de la iglesia de Esmirna, el Señor nos dice que si nos identificamos como la iglesia de Esmirna, nadie va a arrebatar nuestra corona. Recuerde que la corona simboliza para llegar al reino celestial. Esa corona tenemos que llegar. Con esa corona para el milenio, apreciado. Para que cuando venga el Señor, sea que estemos en una tumba o sea que estemos de pie, del Señor somos. Esa es la que nos está diciendo. Muchas tentaciones, tribulaciones, angustia, pena, necesidad. Pero el Señor quiere que perseveramos, que resistamos a las tentaciones, a las tribulaciones. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viviendo a nivel mundial? Muchos tropiezos. ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos familiares de nuestros prójimos se han caído? Se han ido con el Señor. Pero lo importante es estar en Cristo. Sea que estemos dormidos, sea que estemos de pie, del Señor somos. Qué importante es venir a los pies del Señor. Por lo cual, que todos tengamos derecho a que nadie arrebate nuestra corona y tengamos derecho al árbol de la vida. Estemos todos en la Nueva Jerusalén. Aquí, en esta iglesia de Esmirna, el Señor se presenta como el postrero, el primero y el postrero. ¿Qué quiere decir? Que antes de Cristo no había nadie, o antes de nuestro Padre Celestial no había nadie. Y después, primero y postrero, significa que ni antes ni después, Él es de siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por toda la eternidad. Cuando estemos con Él en el milenio, ahí vamos a saberlo y ahí nos va a entender. Aquí nos deja estas hermosas escrituras. Por eso es tan hermoso, como dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios.
útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, que nos lleve por ese camino el Señor. Recuerda, apreciado, apreciada, que el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús, no hay nadie más. Puedes pedir por tu santito, tu santita, esa no te va a llevar. 1 Timoteo 2:5, un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, nadie más. Si te lo tienes duda, léelo. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Muchísimos textos bíblicos apreciados. Es la manera como yo siempre te acompaño con una pequeña reflexión. Primero tenemos que entender aquí que la ciudad de Esmirna dice, según los entendidos, que hasta el día de hoy se encuentra, porque está a la altura de un puerto muy comercial y aún existe. Entonces, al parecer, antes el apóstol Juan predicaba por toda esta iglesia, 7 iglesias. ¿Por qué escogió el Señor el número 7? Recordemos que el número 7 es la perfección. El número 7 es lo completo, todo lo perfecto. Ahora, en la segunda iglesia, antes vimos Efesios, ahora estamos viendo Esmirna. El Señor aquí se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él conoce todas nuestras maneras de pensar, actuar y andar. Él sabe lo que nos va a suceder más adelante. Nosotros no lo sabemos, sabemos lo de ahorita, nada más. Por lo cual, el que tiene ojos como llama de fuego, porque Él entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él es Cristo Jesús. Él es el primero y el postrero apreciado. Y que no se diga lo más maravilloso que tú y yo podemos analizar cuando dice el 8. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna con las siguientes descripciones de sí mismo. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Si nosotros estamos en la familia de Cristo Jesús, así como Cristo venció la muerte, pues nosotros vamos a resucitar y también vamos a ir con el Señor. Por lo cual, sea que estemos de pie o sea que vayamos a una tumba, del Señor somos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, apreciados, apreciadas. Y por lo cual todos tenemos que ir por ese camino. Aquí la frase, cuando dice el primero y el último, significa, hermanos, que cuando uno se encuentra en medio de la persecución y tribulación, aquí tenemos que entender algo muy importante, que resistir para que el primero y el postrero nos vea con buenas miradas y seamos bienaventurados ante los ojos de Él. Toda esta iglesia de Esmirna tenía sus buenas cualidades, pero también tenía defectos, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en este momento nos dice que uno debe traer seguridad, que el Señor siempre nos va a sacar de lo que nos hayamos encontrado. A veces para purificarnos, para limpiarnos. Recuerde que nosotros venimos con muchísima inmundicia. Sucias nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies llenos de inmundicia. Pero el Señor a veces nos pone en una tribulación para limpiarnos cada día. Y a través de estos tesoros antiguos y tesoros nuevos es que vamos a encontrar, aumentar nuestra iluminación. Nuestros candeleros van a iluminar más. Entonces, es una manera, hermano, hermana. La frase el primero y el postrero quiere decir que no hubo antes de Él nadie. Y que no habrá nada después de Él. O sea que Él es el inmutable, el primero y el postrero. Antes de Él no había nadie, apreciado. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y después, cuando termine todo este mundo, significa que entramos al milenio. Y allí es que el Señor, después de Él, no va a haber nadie más. O sea que siempre nuestro Padre
con su iglesia, con sus profetas, con todo el que hizo el bien, el que lo recibió el Señor. Ahí vamos a estar. Te voy a acompañar en Juan 1, del 1 al 3. Dios en Cristo Jesús en Dios. Analicémoslo. Jesús se identifica como Jehová. Recordemos que el que es, el que era y el que ha de venir, hermano, el principio y el fin, ¿quién es? De alguna manera todos podemos entender allí. Léelo, Juan 1:1. Y si lo lees hasta el 3, vas a identificar allí. Ahora, Isaías 41:4, analicemos lo que nos dice el profeta Isaías. ¿Quién hizo y realizó esto? Hace un signo de pregunta. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, dice, el primero y yo mismo con los postreros. ¿Quién es? Él es Cristo Jesús en nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén. Alaba lo que Cristo vive, apreciado. Y que no se diga Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Y habla del poder de Dios. Aquí su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Y el deseo del Señor es que todos nos salvemos, que nadie arrebate nuestra corona, como lo dice 2 de Corintios 2:11, que nadie arrebate nuestra corona. Por eso es que quien resucitó, cuando el Señor resucitó, así como Él resucitó y venció la muerte, pues nosotros también vamos a resucitar si venimos a los pies del Señor. Y obviamente arrepintiéndonos de todas nuestras malas obras. El Señor nos ayude, apreciado, a través de su Santo Espíritu. Ahora, en el 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué nos quiere decir aquí? Todo aquel o aquella que tengamos el privilegio de estar en el milenio, bienaventurado. Imaginémonos el que no tenga ese privilegio. ¿A dónde cree que lo espera, apreciado, apreciada? Recordemos que la segunda muerte se refiere a la muerte eterna. Al final del milenio, todas las personas de todos los tiempos van a resucitar, apreciado. Y los creyentes resucitarán al principio. La iglesia del Señor. Todos serán despertados para ser juzgados ante el trono de Dios. Y quienes no hayan creído en la salvación de Jesús, ¿qué va a pasar allí? Se perderá. Entonces, de eso es lo que nos está hablando. Recordemos que cuando el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, lo que acabé de decir. Bienaventurado tú y yo si tenemos parte en la primera resurrección, apreciados, apreciadas. Recuerde que la segunda está peligroso eso. En la primera es que tienes que estar tú y tengo que estar yo. Y todos nuestros enemigos, nuestros amistades, nuestros prójimos, nuestros familiares y todo, que nadie se pierda. Apocalipsis 26, léelo, apreciado. Dice que y reinaremos con él 1000 años. Qué maravilloso, qué esperanza lo tenemos los que venimos a los pies del Señor. Ahora, te comparto en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Cristo Jesús venció la muerte. Pero si nosotros somos de la familia de él, Juan 1, 2 y 3, cuando nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios, de los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni por voluntad de varón, sino que esta voluntad solo es de Dios. Alaba lo que Cristo vive, apreciado.
Te dejo otro acompañamiento. La resurrección de Cristo nos da la esperanza que también los que creemos seremos resucitados. Primera de Corintios 15, del 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por un hombre vino el pecado, es Adán, pero la salvación y la gracia por Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, dice que cuando nos hallemos en diferentes tribulaciones, pena, angustia, necesidad, confiemos en el Señor. Analicemos lo que nos dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no te preocupes. Toda tribulación va a pasar. Confiar en el Señor. Confiemos en Él. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, como dice el 2:10 de Apocalipsis, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando resistimos a una tentación, cada día vamos alimentando nuestra iluminación, nuestras lámparas. Se van llenando un poquito más de aceite. Recuerde que el aceite simboliza la espiritualidad del ser humano, del creyente, para que su lámpara irradie. Ahora, Mateo 24, del 9 al 13, tú léelo, apreciado. Yo te doy la iniciativa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Dice, recuerde que Mateo 24 nos está hablando allí de lo que ya lo último de los tiempos, lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Juan nos la describe en los 22 capítulos de Apocalipsis. Ciertos profetas nos dan algunos mensajes de lo que va a ocurrir, pero Apocalipsis te lo deja clarito todo. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, nos dice la palabra, y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Léelo, Mateo 24 del 9 al 13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pues tenemos que perseverar, amada iglesia. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos que de alguna manera perseverar y el enemigo oirá. Y Santiago 1, del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os hallé en diversas pruebas. Todos nos encontramos en tribulaciones. De alguna manera te comparto esto que me pasó. A lo mejor este virus me alcanzó. Casi tuve una semana, un poquito medio, bastante, podríamos decir, descompuesto mi cuerpo. Estaba bastante maluco. Pero con la ayuda de Dios, doblando rodillas, salí. ¿Qué quiere decir? Una tribulación apreciada. ¿Y cuántas de nuestras amistades? Pero lo importante es estar en el Señor. Si Él nos llama, vamos a una tumba, igual vamos a resucitar, si es que nos hemos arrepentido de verdad y hemos dejado todo lo malo. Vamos a resucitar como Cristo Jesús cuando Él venga, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y Él nos va a llevar a las nubes para el encuentro con el Señor, esas bodas del Cordero apreciado. Y como dice segunda de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La iglesia siempre va a ser perseguida, siempre va a tener tribulación. Somos odiados de alguna manera, no somos bien vistos. Ahora, el rechazo a los cristianos es porque el mundo rechazó a Cristo. Jesús le explicó esto a sus discípulos en Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me odian antes que a vosotros, lo dijo el Señor. Léelo ahí todo, apreciado. Ahora, el Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestra corona que el Señor nos la dio desde que nació, que nadie nos las arrebate. Nosotros tenemos que luchar, perseverar por ella.
como dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bendecido, que todos tengamos esa corona, que nadie el enemigo no nos las arrebate, apreciado. Y como dice Apocalipsis 3:11, ya para terminar, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Las escrituras nos lo dicen, apreciado, apreciado. De alguna manera, todos tenemos que aprender a retener todo lo bueno que Dios ha depositado en nuestra mente, cuerpo y alma. Ya que una sola cosa es recibir algo de Dios y otra es retenerla. Todos recibimos, pero el que la retiene, él va a ser bienaventurado, bienaventurada. El Señor nos lleve por ese camino. Cuando dice pronto no quiere decir inmediatamente. Indica que cuando Él venga, las cosas sucederán rápidamente. Discernamos esa palabra. Así que, apreciado, apreciado, usted y yo no podemos perder nuestra salvación. Es un hijo e hija de Dios. Tenemos que perseverar. Cuando nos dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este versículo Jesús promete, apreciado, apreciada, que no sufrirá daño él o ella. Nos promete una larga vida en el milenio y toda la eternidad. En Primera de Juan 5:4, ahí nos deja una explicación, que la segunda muerte es exclusivamente para quienes hayan rechazado a Cristo. No es un lugar donde los creyentes en Cristo deben temer. Al contrario, que nosotros estemos allí. Bienaventurado el que tiene privilegio en la primera resurrección. El Señor nos lleve por ese camino, que todos seamos bendecidos, que todos seamos bienaventurados, que nadie arrebate nuestras coronas. Sé fiel hasta la muerte, nos dice el Señor, para que nadie arrebate nuestra corona, para que tengamos derecho al milenio, apreciado. Todos, nuestros enemigos, nuestras amistades, nuestros prójimos, nuestros familiares, y ahí estemos todos, con la ayuda del primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? Él es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Feliz bendecido día, apreciados.